Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 15 de marzo de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes vamos con el repaso de las principales noticias y movimientos en el mercado local y el mercado extranjero. Partimos por supuesto por el mercado local, donde la noticia más relevante fue la publicación de la encuesta de expectativas económicas por parte del Banco Central correspondiente al mes de marzo, en la que pudimos ver algunos cambios en el corto plazo respecto a las expectativas de inflación y tasa de política monetaria. La inflación esperada a diciembre de 2024 en la encuesta anterior era de un 3%, ahora es de un 3.5%. Y en cuanto a tasa de política monetaria, si se esperaba que en la próxima reunión el Banco Central rebajara la tasa de política monetaria en 100 puntos base, ahora esas expectativas cayeron solamente a 75 puntos base para finalmente terminar en diciembre del 2024 con una tasa de política monetaria del 4.5%, antes se esperaba solamente una tasa de política monetaria del 4.25%, y en los próximos 11 meses con una tasa del 4.25%, en circunstancias que la cuenta anterior mostraba que en los próximos 11 meses la tasa debe estar en el 4%. De ahí en adelante las expectativas de mediano a largo plazo en cuanto a inflación y a tasa de política monetaria se mantienen ancladas al 3 y 4% respectivamente. El cambio de las expectativas se genera principalmente por el dato de IPC que conocimos la semana pasada respecto al mes de febrero, que marcó un 0.6%, dejando la inflación anual en un 4.5% por sobre el 0.2% que el mercado esperaba. En cuanto a medición anual, termina marcando, como decíamos, el 0.6%. Escenario que se repitió en el mes de enero, donde el mercado esperaba una inflación del 0.4% y finalmente termina arrojando una inflación del 0.7% nuestra. Eventualmente con esta inflación levemente por sobre lo esperado durante estos meses, es natural que se ajusten las expectativas de tasa de política monetaria y de inflación para los próximos meses, lo cual por ahora no ha traído grandes correcciones en los instrumentos de renta fija, que vamos por supuesto a pasar a revisar, dado que, como decíamos, en el mediano y largo plazo las expectativas se mantienen absolutamente bajistas para la tasa de política monetaria, que a su vez empuja a la baja las tasas de descuento, lo que aumenta el valor de los bonos en el mercado, produciendo ganancias de capital para quienes invierten en fondos mutuos de renta fija local. Respecto a mercado y economía extranjera, revisamos el calendario económico, donde durante esta semana destacamos el alza del IPC de Estados Unidos del mes de febrero. Aunque en línea con lo esperado, el crecimiento del IPC fue mayor a finalmente lo esperado por el mercado. Se esperaba que el IPC anualizado total marcara un 3.1%, marca un 3.2%. El IPC mensual sí crece en línea con lo esperado, un 0.4%, y el IPC subyacente crece también un 0.4% en su medición mensual, levemente por sobre lo esperado del 0.3%, donde estaba el consenso de mercado. El día jueves tuvimos crecimiento en las ventas minoristas, por debajo de lo esperado por el mercado, pero por sobre la contracción que esta cifra había arrojado en el mes de enero. También las peticiones semanales por subsidio de desempleo siguieron mostrando un mercado laboral ajustado, con 209.000 peticiones semanales por subsidio de desempleo solicitadas finalmente, por debajo de las 218.000 que esperaba el mercado. Y por último, conocimos también ayer el índice de precios al productor, que en su medición mensual creció un 0.6%, muy por sobre el 0.3% que esperaba el mercado. En resumen, una semana en la que las cifras de crecimiento de precios en Estados Unidos tuvieron una leve alza respecto a las expectativas de mercado, y las cifras de economía como tal marcaron un retroceso respecto a las expectativas de mercado. Lo anterior finalmente termina repercutiendo en las expectativas de decisión de tasa de política monetaria para las próximas reuniones de la Reserva Federal. En las reuniones de marzo y mayo, las probabilidades de que la tasa se mantenga en el rango actual entre el 5.25 y 5.5% están por sobre el 90%, y la atención del mercado se centra en la reunión de junio, donde hay un 50.3% de probabilidades de que la tasa caiga al rango inferior entre el 5 al 5.25% y un 45.2% de que la tasa se mantenga en el rango actual. De manera que por ahora el mercado sigue de a poco retrasando las expectativas del comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria en Estados Unidos. Revisamos el mercado local. Ayer el dólar cerró en 941, cayendo 6 pesos durante la jornada. Hoy viernes cotiza en 941 sin grandes variaciones respecto a el cierre del día de ayer, pero con una volatilidad importante durante el día. Después del cierre ayer en 941, la apertura de hoy fue en 938, tocó mínimos el dólar en 900
935 y ha recuperado algo de valor cotizando ahora, como decíamos, en niveles muy similares al cierre de ayer en 941. El movimiento semanal del dólar ha sido principalmente bajista, con apertura en 960, máximos en 969 y mínimo finalmente, como decíamos hoy día, en 935. La caída del dólar de esta semana se ha producido principalmente por dos factores. En primera instancia, el mercado, y lo demuestra la encuesta de expectativas económicas, ve tasa de política monetaria con recortes no tan agresivos en Chile como se esperaba antes, y eso claramente hace que el peso chileno gane valor frente al dólar desde poco, es decir, que el dólar tienda a caer como lo hemos visto durante esta semana. Y por otro lado también el cobre ha tenido una semana con un upside bastante importante. Comenzó el día lunes cotizando en $3.88 y hoy cotiza en $4.09 con un alza del 5.34%. El alza del cobre se da desde el día miércoles, donde una reunión de fundiciones celebrada en China fue interpretado por el mercado como una presión alcista finalmente para el precio por menor demanda. Desde el punto de vista técnico, el cobre como primer objetivo tiene $4.13 y luego $4.20 si es que se mantiene la fuerza compradora. Si eventualmente cesa la fuerza compradora y vemos ventas en el mercado, el primer objetivo del cobre, gráficamente hablando, estaría en $4.07 y luego $4. Por parte del dólar, si se mantiene la fuerza vendedora, el primer nivel a superar es 935 y luego 926 como objetivo, y ante fuerza compradora en primera instancia 946 y luego como techo o resistencia 958. El IPSA ayer cerró en 6.460 puntos, cayendo un 0.47%. Hoy avanza un 0.33%, cotiza en 6.481 puntos. Las acciones más transadas son Sokimich P, que sube un 0.56%, Copec, que sube un 0.3%, y CMPC, que sube un 1.48%. El índice mantiene un retorno durante 2024 del 4.24% y durante las últimas 52 semanas del 24.73%. Los fondos de renta fija local que forman parte de nuestra recomendación de inversión hasta el momento no han arrojado grandes cambios producto de esta nueva expectativa y proyección de corto plazo respecto a inflación y tasa de política monetaria. Fondo Itaú Dinámico, fondo base de nuestra estrategia de inversión para mediano y largo plazo en renta fija local, mantiene un retorno acumulado durante el año del 2.12%. Ahorro corto plazo y ahorro plus también de Itaú AGF mantiene un retorno del 1.83 y 1.75%, fondos enfocados en estrategias de mediano plazo. Y fondo Money Market Itaú Performance, fondo de conservación de capital para estrategias de inversión de corto plazo, mantiene un retorno del 1.32%. Esperamos, por supuesto, que el mejor retorno que marca renta fija durante 2024 versus fondos Money Market se vaya consolidando e incluso incrementándose, dado que el recorte de tasa de política monetaria, como decíamos, hace caer las tasas de los depósitos a plazo, hace caer también las tasas de descuento del valor de los bonos y por ende tiende a subir el valor de los bonos en el mercado, creando ganancias de capital para los inversionistas que invierten en fondos mutuos de renta fija. Por parte de Principal AGF mantenemos, por supuesto, nuestra recomendación según el horizonte de inversión en las carteras de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses plazo. Ayer tuvimos correcciones en Wall Street. Dow Jones cayó un 0.35%, S&P 500 un 0.29% y Nasdaq un 0.3%, principalmente por, como decíamos, la publicación del índice de precios al productor, que marcó un avance del 0.6%, en circunstancia que el mercado esperaba un 0.3%, y eso es un factor para que la Reserva Federal aún no comience el ciclo de recorte de tasa de política monetaria. La tasa de descuento del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos termina con un alza de aproximadamente 24 puntos, desde el 4.07% de apertura semanal termina en el 4.31%, lo que claramente es una mala noticia ante la relación inversa de precio del bono y tasa del bono. Es una mala noticia para el mercado de bonos en Estados Unidos. El dólar index termina la semana en 103,40 aproximadamente, superando un soporte en 102,70 que no debiese llevarlo más allá de 103,56 para luego retomar finalmente la tendencia bajista que ya gráficamente ha estado marcando aproximadamente desde la segunda semana de febrero. Estados Unidos cierra la semana con pérdidas el día de hoy. Dow Jones cae un 0.26%, S&P 500 cae un 0.57% y Nasdaq cae también un 0.83%, con un comportamiento muy en línea con las cifras principalmente de precios que conocimos durante la semana en Estados Unidos, que resultaron por sobre lo esperado, y eso retrasa el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, que es un factor alcista para los mercados. Que estén muy bien, tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.
Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.